Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy nuestra clase de psicología. En esta clase les quiero contar sobre todo sobre la psicología saludable, de lo que habitualmente se llama la normalidad. No me gusta mucho esa palabra de normalidad, por eso uso la palabra saludable, porque lo normal a veces no es lo saludable. Muchas veces nos encontramos con que normalizamos cosas. Normal quiere decir que viene de la norma, y muchas de nuestras normas o nuestras normalizaciones no son exactamente saludables. Así que hoy les quiero hablar específicamente de la psicología saludable. ¿Qué entendemos por persona saludable, psicológicamente saludable? Bueno, hay muchas versiones en psicología de lo que es saludable, pero la que más me gusta a mí es aquella que dice que la persona saludable es la que puede satisfacer sus necesidades, la que puede lograr sus objetivos y lo hace sin perjudicar al medio ambiente, o sea, sin perjudicar a los demás. O sea, la persona que logra satisfacerse a sí mismo y no perjudica a los demás, esa persona está saludable. Y eso sería un poco corto para decir qué es la salud en psicología. Es mucho más amplio. La salud en psicología supone muchas más posibilidades, y una que a mí me parece muy importante es que la persona logra realizarse a través del desarrollo de sus capacidades. La persona que integra sus capacidades a sí mismo y las desarrolla, esa persona es la persona saludable. Es una persona que ha sido eficaz a la hora de adaptarse al medio en el que estamos. Entonces tendríamos dos vertientes para mirar la salud. Una es que la persona logre satisfacer sus necesidades, logre realizar sus objetivos y no perjudique al medio ambiente, no perjudique a los demás. Y la otra vertiente sería que logre desarrollar sus capacidades, todo lo que pueda, que las logre integrar primero a su personalidad y luego que desarrolle sus capacidades, y entonces estaríamos hablando de una persona saludable. O sea, todas las personas, los seres humanos, nacemos con un potencial enorme para desarrollar, y y poder desarrollarlo tiene mucho que ver con que estemos saludables. Si nosotros no tenemos un grado de salud suficientemente importante, no vamos a estar en condiciones de desarrollarnos, de integrar nuestras capacidades y desarrollarnos. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto. Dicho esto, como para ubicarnos en qué es la salud a nivel psicológico, entonces vamos a empezar a hablar de otros temas que tienen que ver con la salud, con el estado de salud. Y esos temas fundamentalmente son el pensamiento, por ejemplo. El pensamiento, el primer tema del que les quería hablar era el pensamiento. El pensamiento es una habilidad que tenemos los seres humanos de internalizar el habla. Es la habilidad que tenemos los seres humanos de internalizar el habla. O sea, los seres humanos aprendemos el lenguaje, aprendemos a hablar. Y el aprender a hablar es la gran ventaja que tenemos para poder comunicarnos. Pero también no solamente nos comunicamos con el medio ambiente, sino también nos permite simbolizar mentalmente mucho más, un universo mayor de cosas y de conceptos
¿eh? Y eso es lo que nos hace muy superiores a la hora de compararnos con otros animales, ¿no es cierto? O sea, el hecho de poder simbolizar nos distingue enormemente de los animales superiores. Entonces, el poder pensar en palabras, porque ustedes seguramente ya se dieron cuenta, ya lo saben, los niños cuando nacen también piensan, pero no piensan en palabras. Hasta que no adquieren el lenguaje, hasta que el ser humano no adquiere el lenguaje, no piensa en palabras, piensa solamente en imágenes. Pero entonces, a medida que adquiere el lenguaje, empieza a pensar en palabras. El pensar en palabras tiene un montón de ventajas para nosotros, porque nos permite simbolizar más la realidad. Bien, dicho esto, para entender un poquito el pensamiento, vamos a ver cuándo el pensamiento es saludable y cuándo no lo es. Bueno, voy a hablar a veces de los aspectos no saludables, pero solamente para poder contrastar y poner en evidencia lo saludable. No es que no voy a hablar nunca de lo que no es saludable. En este aspecto el pensamiento tiene una función que es muy importante, que es la de anticipar las acciones. O sea, ustedes saben que el pensamiento puede ser usado para fantasear, para imaginar cosas, y a veces ese fantaseo nos lleva hacia situaciones placenteras y buenas, y a veces no. A veces nos lleva hacia situaciones catastróficas, a veces empezamos a pensar cosas feas y nos podemos hasta asustar o la podemos pasar muy mal pensando que pueden ocurrir cosas feas, o sea, previendo un futuro negro. Como puede estar pasando ahora a mucha gente que prevé un futuro nefasto, porque está viviendo una situación anómala como gesto de la cuarentena. Entonces, el pensamiento se puede usar saludablemente o no. Y entonces esa es una de las características del pensamiento. ¿Cuál sería la función más saludable del pensamiento? La función más saludable del pensamiento es la de anticipar las acciones. O sea, ¿por qué sería la función más saludable? Y porque nos permite ahorrar un montón de energía que tendríamos que usar para probar, para hacer ensayo y error, hasta encontrar la acción más adecuada, y esa energía no la tenemos que gastar porque simplemente lo pensamos en hacer acciones, y pensar en hacer acciones nos permite ahorrar esas energías. Así que entonces la función más saludable del pensamiento es la anticipación de la acción. Y después está el pensamiento usado como fantasía, como proyección de realidades imaginarias, o realidades virtuales, podríamos decir, que está más actualizado el término. Entonces, el uso de la fantasía puede ser un uso adecuado, saludable, o un uso que nos dañe, que nos lastime, que nos menoscabe, que nos haga deprimirnos, que nos lleve a situaciones muy feas, y eso es una elección personal. O sea, muchas veces creemos que nuestra fantasía vuela sola. Vuela sola en la medida en que nosotros querramos, pero nosotros podemos dirigir nuestra fantasía. Entonces, está en nosotros tomar para la fantasía un canal de salud, de sentirnos mejor, fantasear cosas buenas, que nos van a pasar cosas buenas, fantasear de que ustedes van a estar muy contentos con esta clase, y eso a mí me hace sentir bien. Si yo fantaseo que ustedes se están aburriendo, o esta clase les resulta
bueno, mirá las cosas que dice su novia, no nos interesa. Bueno, entonces yo me voy a sentir muy mal, ¿eh? Y en realidad no chequeé con ustedes a ver qué les pasa al escuchar esta clase, sino solamente fue mi fantasía, ¿eh? De esa manera podemos usar la fantasía para el bien, o para hacernos bien o para hacernos mal. Entonces, estas serían modos de hacernos, de usar el pensamiento para la salud o el pensamiento para la falta de salud, para la disminución de la salud. Bien, espero que esto les quede más o menos claro, y entonces voy a empezar a hablar un poquito de algunas emociones que me parecen muy importantes. La primera emoción que quería tomar para darle a nuestra clase un poco de sabor agradable, es la primera emoción que le quería tomar es la de la alegría. ¿Qué es la alegría? Y la alegría es la expresión del placer. La alegría es la emoción que surge en nosotros cuando estamos viviendo momentos placenteros, momentos agradables. Entonces, la alegría la podemos producir también con la fantasía, como yo les decía recién. O sea, a veces no nos sucede nada en especial que nos pueda poner alegres, que nos pueda poner contentos, decimos, en nuestro idioma cotidiano. Y nos puede poner contentos el solo hecho de pensar que estamos bien y que vamos a estar mejor. Si pensamos eso, estaremos alegres, estaremos contentos. Y si pensamos que vamos a estar mal, que algo feo nos va a suceder y nos vamos a perder la alegría. Por lo tanto, una de las cosas que yo quería comentarles con respecto a la alegría es que si usamos bien el pensamiento, podemos estar alegres simplemente de vivir lo que vivimos ahora. Supónganse, se hacen un té que les gusta, cuyo sabor les resulta agradable y que el agua calentita los reconforta, y entonces se están tomando ese té, y ese té puede ser tranquilamente motivo de la alegría, o se hacen un mate y el mate les resulta rico, agradable, y eso es lo que los reconforta, y eso puede ser motivo de alegría. O sea, la alegría no necesariamente es el producto de una situación muy especial. O sea, la alegría es simplemente el saber que estamos bien, que estamos vivos, que no tenemos en este momento ningún achaque, ningún dolor o ninguna situación grave. A veces sí también tenemos algún dolor o alguna situación mínima que nos molesta, pero podemos estar alegres igual, porque no hay situaciones graves, y aparte podemos producirnos placer con cosas mínimas, como contemplar una planta que me gusta, o leer un libro que me gusta, o escuchar esa música que me agrada, que me produce placer. Y entonces la alegría es accesible a todo momento, casi prácticamente en todo momento, a menos que estemos embargados por emociones muy fuertes, por situaciones que nos han estimulado mucho. La alegría puede ser un estado casi constante en la vida del ser humano si la vamos promoviendo, si la vamos gestionando así, de manera permanente, con lo que tenemos para disfrutar y para sentirnos placenteros. O sea, la misma situación puede tener aspectos placenteros y aspectos que no son placenteros. Si yo pongo énfasis en los aspectos placenteros, puedo estar contento, aunque tenga aspectos que no son placenteros. En general estamos programados para poner énfasis en los aspectos displacenteros, en los aspectos que
desagradables o complicados o problemáticos. Y aún en los aspectos problemáticos, nosotros podemos poner énfasis en el placer que nos pueden brindar los desafíos, y entonces también los problemas pueden ser fuente de alegría. Entonces, con esto que les quería contar de la alegría, es importante que tengamos en cuenta que nosotros somos los que le damos a las situaciones el carácter anímico, el carácter emocional, y entonces podemos transformar muchas situaciones que son a lo mejor neutras, las podemos transformar en situaciones alegres, que nos hagan sentir contentos, y eso depende de nosotros. Entonces, por supuesto, con respecto a estas cosas que yo voy diciendo, ustedes pueden ir haciendo preguntas, no hay ningún problema. Por una cuestión de orden nomás voy a hablar un poco así, ustedes vayan anotando sus preguntas y después vamos a hacer un cuestionario, un momento para responder esas preguntas. Así que no se queden con dudas, no se queden con dudas, simplemente anoten sus preguntas y después me las van mandando cuando terminemos la exposición. Voy a hacer una pequeña exposición así y después las terminamos con preguntas. Entonces, hasta acá con la alegría. La otra emoción de la cual yo les quería hablar es el miedo. El miedo en este momento es una emoción que nos tiene bastante complicados a la mayoría de las personas. Y el miedo tiene que ver, como yo les decía de la alegría, que tiene que ver con cómo nosotros significamos las situaciones. El miedo también. El miedo en realidad es nada más que nuestro sistema de alarma. El miedo es el que nos permite a nosotros anticiparnos a las situaciones de peligro y protegernos. O sea, el miedo es nuestro gran protector, es el que nos ayuda a evitar los peligros. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema puede ser cuando pensamos en peligros que no tenemos claros cómo son, o sea, peligros que nos generan incertidumbre, que son como poco tangibles, como poco previsibles, y entonces ahí es cuando empezamos a hacer agua con el miedo y el miedo se nos transforma en pánico o se nos transforma en parálisis. Entonces el miedo es un problema solamente si nosotros pensamos en situaciones de riesgo, de peligro, que son imprevisibles, que son imposibles de anticipar con toda claridad y de prevenirse de esas situaciones de peligro. Cuando pensamos en el miedo como miedo al futuro, como miedo a quién sabe qué me va a pasar, entonces ese miedo es un miedo que se nos vuelve en contra, que nos preocupa, que nos cambia y nos mata la alegría, de lo que hablábamos recién. Nos mata la alegría, nos destroza la alegría, este miedo a lo incierto, a lo que no sé qué es. Entonces, también esto es una elección, o sea, el pensamiento puede provocar miedo, pánico o terror, o puede provocar alegría. Entonces, si yo uso el miedo en la medida saludable, que sería nada más que anticipar esos peligros reales, esos peligros de los cuales yo sé cómo cuidarme, entonces el miedo está funcionando de una manera saludable y me sirve. Y si yo empiezo a pensar cosas
de las cuales no me voy a poder proteger porque no sé de qué se tratan, pero que las considero muy peligrosas, entonces el miedo se va a transformar en mi peor enemigo, y voy a vivir aterrorizado, y tratando de resolver problemas que no existen, o sea, que no son problemas, que son dilemas. ¿Por qué no existen? Porque todavía no están acá en el presente. Cuando uno tiene un problema en el presente, lo puede problematizar y por lo tanto puede encontrar soluciones. Pero cuando uno está pensando en un futuro incierto, en una situación que no se puede asimilar, que no se puede prever, que no se conoce profundamente, bueno, entonces con eso no podemos hacer nada y nos vamos a sentir abrumados y desbordados, y por lo tanto el miedo se va a apoderar de nosotros. O sea, esto es muy importante tener en cuenta. Nuestras emociones son herramientas, nos permiten abordar mejor la realidad, pero si dejamos que las emociones se apoderen de nosotros, las emociones se nos vuelven en contra, entonces las emociones pasan a ser fuente de displacer, de dolor, de terror, de todas estas sensaciones horribles, porque hemos dejado que nos desborden, que nuestras emociones nos desborden. Entonces, esta es la función saludable del miedo: anticiparnos a situaciones de peligro que podemos prever, que podemos tomar medidas para protegernos. Pero pensar en situaciones de peligro que no podemos tomar ninguna medida para protegernos, lo único que logramos es paralizarnos y aterrorizarnos. Bien, entonces ahora le voy a hablar un poco de la vergüenza. La vergüenza es una emoción totalmente fabricada. ¿Qué quiero decir con esto? La vergüenza no nace con nosotros. Los seres humanos no nacemos vergonzosos. Es muy importante que sepamos esto, que somos naturalmente no vergonzosos, que somos naturalmente descarados, y no conocemos la vergüenza cuando nacemos. La vergüenza es producto de que nos humillen. Si al niñito que está tratando de controlar el esfínter y que anda sin ropa interior porque la mamá lo tiene así, porque hace calor y puede, el niñito, estamos hablando del niñito de los 2 años más o menos, y está controlando esfínteres, o anda con un calzoncillito, con una bombachita, nosotros lo humillamos y le decimos, no te da vergüenza andar así en cola, cosas por el estilo. Ya le estamos instalando la vergüenza. O sea, la burla y la humillación de los demás genera la vergüenza, que es una autohumillación. O sea, nosotros nos avergonzamos a nosotros mismos, nos humillamos a nosotros mismos para protegernos de la humillación externa. Entonces, la vergüenza no es una emoción innata en los seres humanos, es una emoción aprendida a través de la mala praxis, de la mala práctica que tenemos muchas veces los adultos con los niños, y de humillarlos, de avergonzarlos. Entonces, en el sistema educativo no tenemos que usar la humillación, no tenemos que hacer que los niños se sientan avergonzados. A veces decimos que tendríamos que tener vergüenza de las cosas malas que hacemos. De esa vergüenza yo no estoy hablando, ¿cierto? O sea, sentir vergüenza de ser un ladrón o de cometer un robo o de lastimar a los demás está bien, sirve, es útil, no es un mal aprendizaje. El problema es cuando sentimos vergüenza de
ser así o de ser asá, o de lo que dije sin que no fue muy lindo, o de cosas que no ameritan que nos humillemos, o de la ropa que nos ponemos, o de la forma en que te peinás y esas cosas. Entonces, estoy hablando de la vergüenza excesiva, ¿no es cierto? De la vergüenza que nos traba, porque de lo único que tenemos que tener vergüenza, y está bien que la sintamos, es de lo que hacemos, del daño que podemos hacer a sabiendas, a propósito. Pero si no hacemos daño a propósito, si no lastimamos a nadie, la vergüenza es inapropiada y no deberíamos tener vergüenza de esas cosas. O sea, una cosa es la vergüenza que generamos a través de la humillación, otra cosa es la vergüenza que generamos por no ser honestos. De esa vergüenza que podemos generar por no ser honestos, que sería una vergüenza saludable, esa vergüenza es la que más fácilmente perdemos. En nuestra cultura, lamentablemente, hubo gente que hizo de la falta de vergüenza por ser deshonesto una virtud, y se transformó la deshonestidad en una virtud. Nosotros sabemos históricamente en qué etapa de nuestra historia hubo gente que con poder que hizo una verdadera apología de la falta de honestidad, que todo el mundo decía es muy vivo, es un maestro porque es deshonesto, porque nos miente. Entonces, eso fue una pérdida de valores muy importante, una pérdida de la vergüenza saludable. Y conservamos la vergüenza que no es saludable, que es la de avergonzarnos de cosas que no lo ameritan. Por ejemplo, avergonzarnos de, como yo les decía recién, de la ropa, de cómo me peino, de cómo estoy vestido, o de ser pobre, por ejemplo, de no tener ropa de marca. Hay gente que se avergüenza porque no tiene la ropa de marca. Bueno, eso no es saludable, porque cada uno tiene la ropa que puede tener, listo, y está bueno, y se peina como le viene bien y como le gusta, y no tiene nada que ver avergonzarse de esas cosas. A veces nos avergonzamos simplemente de estar expuestos. Entonces, la vergüenza es una emoción adquirida que puede ser saludable o puede no ser saludable. Como todas nuestras emociones, las podemos usar para la salud o no. Y entonces ahí es donde yo quería poner énfasis en la vergüenza, que cuando la vergüenza es saludable. Entonces la vergüenza es saludable cuando nos avergonzamos de las cosas que hacemos mal a propósito, que hacemos mal que hacemos perjudicando a otras personas, sin ocuparnos de cuidar a los demás. Entonces en ese caso sí es saludable la vergüenza. Para todo lo demás que nos podemos avergonzar no es saludable. Entonces ahí creo que está claro lo de la vergüenza. Otra emoción que por ahí nos complica un poquito es la envidia. Entonces les quiero hablar un poco de la envidia. La envidia es una emoción que nos es muy útil y que necesitamos, y que tiene muy mala prensa, porque todo el mundo concuerda con que es muy malo ser envidioso. Bueno, hay una envidia saludable y hay una envidia que no es saludable. Entonces yo les quiero hablar de la envidia saludable, porque nadie sabe o nadie dice cuál es la parte saludable de la envidia. Y bueno, vamos a hablar de la envidia saludable. Hay una envidia saludable. ¿Cuál es la envidia saludable? Aquella que nos hace pensar, yo quiero lo mismo que le pasa a fulano y voy a estar
y voy a hacer lo que necesite, lo que sea necesario para llegar al lugar que le pasa al otro. Entonces, en ese caso, la envidia es motor de mi progreso, porque yo estoy dispuesto a hacer el trabajo que tenga que hacer para llegar a tener o a lograr lo que logró otra persona. Entonces, la envidia que tiene mala prensa es la envidia, la otra envidia, la que no es saludable, la que dice, no quiero, ¿por qué le pasa eso a él? No quiero que le pase porque no se lo merece, porque esto, porque el otro. O sea, la que usamos para criticar, la que usamos para juzgar. Esa envidia que juzga es la envidia insana. La envidia que nos hace, que nos estimula para lograr lo mismo que los demás, es la envidia sana. Entonces, ahí queda claro que la envidia es una emoción saludable cuando la usamos para progresar. La envidia es una emoción poco saludable cuando la usamos para juzgar y para criticar a los demás. Ahí sería la diferencia. Bien, ahora les quiero hablar un poco de la tristeza. La tristeza es una emoción maravillosa, aunque a ustedes les parezca muy raro. La tristeza es un bálsamo para el bálsamo natural que tenemos para el dolor. O sea, cuando tenemos una situación de pérdida, eso que nos duele mucho, la tristeza, el llanto nos alivia. Ponernos tristes nos alivia y nos hace aceptar las pérdidas. Entonces la tristeza es una emoción maravillosa porque nos permite sobrellevar y soportar situaciones de pérdida, situaciones de frustración. Nos ponemos tristes, sí, pero la tristeza nos permite expresar el dolor, y expresar el dolor nos cura, nos sana. Entonces la tristeza en sí misma es una emoción maravillosa, una emoción de mucha salud. O sea, poder ponernos tristes es saludable. Quedarnos en la tristeza fijados no es saludable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería la tristeza? Es saludable cuando nos permite sobreponernos a situaciones de pérdida y a situaciones difíciles en la vida, situaciones de frustración. Pero no es necesario quedarnos en la tristeza para siempre. Si nos metemos con la tristeza y la aceptamos, la tristeza va a pasar y va a aparecer otra emoción. Puede parecer la paz, por ejemplo. Después de la tristeza puede venir la paz. En general, frente a una situación de duelo, tenemos muchas emociones, una detrás de otra. Puede ser que nos enojemos primero, después que nos pongamos tristes y después que nos pongamos en paz, que aceptemos. Esto es, que les describí, es podríamos decir, el camino normal de un duelo, el camino saludable de un duelo. Primero nos aparece rebeldía y bronca, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué perdí mi perro que yo lo quería tanto y qué sé yo? ¿Por qué se murió? No sé, lo que sea. Cualquier cosa que nos suceda de ese tipo. Después que nos enojamos y renegamos contra eso, nos viene la tristeza, el dolor, nos conectamos con el dolor, nos viene la tristeza, y después que hemos aceptado la pérdida gracias a la tristeza, podemos pasar a estar en paz nuevamente y aceptar las cosas como son. O sea, la vida continúa gracias a que me metí con la tristeza, no la evité. Esto es muy importante. Con todas las emociones, nuestro trabajo es no evitarlas, sino sentirlas y verlas y entenderlas. Por eso yo les estoy dando esta clase, para ayudarlos a entender sus emociones, a entenderse a ustedes mismos. Bien, después de la tristeza les quería hablar del amor. El amor es un tema muy importante en nuestras vidas y que a veces nos complica un poco. ¿Por qué? El amor
en realidad no lo entendemos mucho. A veces sentimos amor, decimos, bueno, siento amor. Pero el amor no nace como sentimiento, el amor nace como acción. Cuando yo me tomo el trabajo de hacer algo por alguien o por algo que quiero, ahí me va a nacer el sentimiento del amor. Si yo no hago nada por algo o por alguien, nunca voy a amar a ese algo o a ese alguien. ¿Por qué digo algo o alguien? Porque el amor puede ser el amor a una planta, o el amor a un objeto. O sea, hay gente que ama su auto, por ejemplo. ¿Por qué ama su auto? Bueno, porque le costó mucho tiempo y esfuerzo conseguir ese auto. Tuvo que trabajar, tuvo que ganar dinero, tuvo que ahorrar dinero, tuvo que esperar a que un montón de tiempo hasta que juntó el dinero y lo pudo comprar ese auto que quería. Y después entonces lo ama, lo limpia, lo lava, lo lustra, qué sé yo, lo tiene impecable. ¿Por qué? Porque ama ese auto, porque le costó, porque tuvo que trabajar para obtenerlo. De la misma manera nos pasa con los afectos, con el amor hacia las personas, por ejemplo. Si de repente te gusta una persona y querés tener una relación con esa persona, bueno, tenés que hacer tú un trabajo para acercarte, para llegar hasta ella, para que esa persona te mire, te preste atención, y si te corresponde, y si a esa persona también vos le gustás, y empieza una relación, bueno, van a ser el amor. ¿Por qué van a ser el amor? Porque te costó un montón de trabajo, y también a esa persona le va a costar trabajo estar con vos, y entonces ese trabajo que puso, ese esfuerzo que puso para estar con vos, va a ser la medida de su amor. Así van a ser el amor hacia vos. El amor surge en la medida en que invertimos tiempo y esfuerzo en algo, también a veces dinero, pero más que nada esfuerzo, trabajo de parte nuestra, y entonces ahí nace el amor como sentimiento. Ya, todo lo que doy es amor. El amor es fundamentalmente lo que yo invierto, pongo, doy en algo o en alguien, y eso es el amor. Y de ahí nace el sentimiento. El amor no es solo el sentimiento es como el resultado del amor. Entonces de eso les quería hablar con respecto al amor. Bien. Otro tema del que yo les quería hablar hoy es del sentido de la vida. El sentido de la vida es producto de nuestro trabajo. ¿No? El sentido de la vida no viene con un sentido. El sentido de la vida es la vida misma. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? La vida simplemente se expresa en un ser vivo y vive. No tiene un sentido. El sentido de la vida que nosotros necesitamos como seres humanos, porque ni las plantas ni los animales necesitan un sentido para la vida. Viven y listo. Nosotros, los seres humanos que pensamos, como pensamos, necesitamos darle un sentido también a nuestra vida, porque somos así, le queremos dar sentido a todo, y entonces también a nuestras vidas. El sentido de la vida se lo damos nosotros con la realización, con la generación y la gestación de proyectos. Si nosotros gestamos y generamos proyectos, vamos a darle sentido a nuestra vida. Entonces, es importante que hagamos, que proyectemos, que tengamos objetivos, porque los objetivos y los proyectos son los que nos van a devolver la sensación de que nuestra vida tiene sentido. O sea, nuestra vida no va a tener sentido por sí misma para nosotros, porque nosotros necesitamos darle un sentido a la vida, necesitamos que la vida
sirva para algo. A ver, que mi vida sirva para algo. Bueno, que mi vida sirva para algo se lo tengo que dar yo. ¿Para qué va a servir mi vida? Eso lo decido yo, lo decide cada uno de nosotros. Vos decidís para qué va a tener sentido tu vida. Vos ponés objetivos, te ponés metas, te ponés trabajos y le das sentido a tu vida con eso que proyectás, con eso que querés hacer. Entonces, de esa manera le das sentido a tu vida. Bien, esto es más o menos el panorama que le querías contar hoy.